con la legisladora Luciana Echevarría del MST o del MSTS. Bueno, y la pregunta, nosotros habíamos tenido una entrevista con ella ya, y ella nos había contado, bueno, todo lo que estaban pasando, todo lo que se venía con los docentes, el inicio de las clases y la preocupación que conllevaba eso. Buenos días, Luciana, muchísimas gracias antes que nada por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Bueno, Luciana, ¿qué es lo que se viene ahora? Bueno, con el inicio de las clases y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos transitando la primera semana en la cual ya iban a volver, en teoría, el grueso de los estudiantes de las escuelas. La verdad que lo que nosotros hemos podido ver recorriendo distintos establecimientos, escuelas, bueno, ustedes además saben que yo soy docente y estoy en contacto permanente con mis compañeros y compañeras. La verdad es que la actividad está siendo muy desigual, muy paulatina, y que lo que se están encontrando es con puros obstáculos y problemas y trabas y deficiencias en cada uno de los establecimientos, lo cual hace que la realidad sea muy distinta de la que está planteando el ministro de Educación, Walter Grabovac. Bueno, ustedes habrán visto que públicamente reconocieron un poco más de 40 escuelas que supuestamente son las que no han podido iniciar por deficiencias edilicias, de las cuales dieron a conocer cuáles eran los arreglos que se estaban haciendo. Ahora, ese no es el listado real de escuelas. Incluso la propia UPC dice que solo en la capital de Córdoba hay más de 70 que no han podido iniciar, y a eso hay que sumarles las del interior. Y a su vez, quienes, digamos, no estamos en la conducción del gremio y estamos recorriendo escuelas, sabemos que son más de las que incluso plantea la UPC. Es decir, nosotros estamos en una situación, y como bien decías vos, lo alertábamos antes del comienzo de clases, estamos ante una situación de desinversión estructural, y por eso hay deficiencias digamos, que son muy, muy grandes, que no se resuelven de un día para el otro. Yo, por ejemplo, el lunes, el 1 de marzo, que era el día de comienzo de clases, estuve presente en el IPETIM 69 de Jesús María, cuya comunidad estaba reclamando ya no arreglos en su edificio, sino un edificio nuevo, y yo lo pude comprobar, recorrí todas las instalaciones, y realmente ha sido una escuela que incluso el edificio era una fábrica, ¿sí? Muy antiguo, una fábrica, o sea que ya, digamos, no era un edificio apropiado para una institución educativa que encima alberga casi 1000 estudiantes, a casi 200 docentes. Y bueno, la situación es que en los últimos años han ido parchando, incluso ni siquiera el Estado provincial, sino ellos mismos, desde la cooperadora, sacando lo que no tenían, digamos, ir parchando para ir arreglando las cosas. Ahora, hoy la situación es insostenible, no se caen los techos, los sanitarios estaban en condiciones muy malas, las aulas no tienen la ventilación necesaria para este contexto. Bueno, esas son solamente algunas de las cosas que pudimos ver en ese edificio, y sabemos que no es un caso aislado, que tenemos un montón de situaciones parecidas. De hecho, ustedes también habrán visto que hace unos días una directora llegó incluso a renunciar a su cargo en el Valle de Punilla, cansada de no obtener respuestas por parte de las autoridades, un edificio que no tenía luz justamente porque había peligro de que se electrocutaran los estudiantes, estaban sin luz, llovía y había goteras por todos lados. Entonces, ¿cómo puede ser que una directora con años de compromiso como docente en esa comunidad tenga que llegar a renunciar, y después tenemos a un ministro que está en su cargo desde el año 2007,
Es decir, que no le puede echar la culpa a nadie que no sea a su propio gobierno y a su propio ministerio de cuál es la situación de la escuela y siga como si nada, porque esa es la realidad. Nosotros lo recibimos hace 15 días acá en la legislatura y su relato, bueno, estaba todo bárbaro. Y ustedes lo habrán escuchado también en los medios de comunicación, donde dice que le sobraban los dedos en la mano para identificar las escuelas que no estaban en condiciones de empezar. Bueno, evidentemente estamos ante un pulpo con cientos eso es Grabovac, ¿sí? Porque tenemos cientos de establecimientos en una situación terrible. Por eso nosotros, eso es lo que nos llevó a presentar nuestro proyecto de emergencia edilicia y sanitaria, porque además, una cuestión que ya lo habíamos comentado en su momento, hicimos un análisis presupuestario de los últimos 10 años y lo que detectamos es que la partida de infraestructura escolar ha sido subejecutada de manera sistemática, año tras año, y en un porcentaje altísimo. O sea, por decirlo, había años en los que solamente se llegaba a ejecutar un 20% de la partida. O sea, ahí contando todos esos 10 años hay 1.000 millones de pesos que se fueron para otras cosas, que no están invertidas en las aulas. Entonces nosotros decimos, bueno, como mínimo eso debería volver hoy a las escuelas, que además, hay que decirlo, una plata sumamente devaluada. En esos años con esa plata se podían hacer más cosas de lo que podés hacer hoy. Ahora, es lo mínimo que debería hacer el gobierno hoy para tener un piso de dignidad para el cual arrancar en condiciones serias, digamos, estas clases, porque incluso a esto también le tenemos que sumar la cuestión sanitaria. No se están cumpliendo con los requisitos mínimos, elementos de bioseguridad. Hace pocos días el ministerio reconoció que había 21 escuelas que ya tenían el protocolo activado, cuando todavía no habían comenzado las clases, o sea que solamente estaban retornando el personal docente y muy poquitos estudiantes que estaban con esto, digamos, con las tutorías y tratando de cerrar el ciclo 2020. Y ya tenían 21 escuelas reconocidas por el ministerio. Ahora yo les puedo decir que en ese momento mi escuela tenía el protocolo activado por un caso positivo y no figuraba en esas 21 escuelas que reconocía el ministerio. Solo para dar cuenta de lo distinto que es el relato oficial de lo que verdaderamente pasa en las escuelas. Esto está estallando porque están volviendo los chicos, hay casos por todas las escuelas y no hay las condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes y para nuestros docentes. Luciana, nosotros sabíamos de que Grabovac había dado que el 90% de los colegios estaban capacitados para el inicio de las clases, cosa que supimos de entrada que no era cierto. Porque son muchas ciudades en el interior, hay un montón de cosas que vienen y que uno entiende. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El gobierno está cumpliendo por lo menos con enviar los kits de bioseguridad para los docentes, para los niños, el alcohol en gel, que son cosas mínimas, ¿no? No, eso es justamente lo que planteaba recién. Si bien están haciendo algunos envíos, a ver, para que nos demos una idea, el primer kit que enviaron las escuelas, por ejemplo, tenía solo un alcohol en gel de 250 mililitros. ¿Sí? Según ellos dicen, bueno, pero es el primer kit, ya vamos a ir enviando, empezaron a poner algunos dispensers y demás. Ahora, evidentemente no alcanza lo que están mandando. ¿Sí? Ahora, ustedes habrán visto que dispusieron un dinero para que los propios docentes se compren las cosas. Que bueno, eso también es otra cuestión, hay que ver si eso alcanza, ¿sí? Porque lo que están dando ahora es para un tiempo prolongado, ¿sí? Ahora, después, nosotros tenemos un montón de escuelas en sectores vulnerables, donde efectivamente los estudiantes no tienen recursos para estar comprando alcohol en gel y demás. Y si no hay una reposición diaria de estos elementos, y que es lo que no está sucediendo, vamos a tener problemas, porque eso también hay que sumarle el personal de limpieza,
que es sumamente escaso, y según el protocolo que ellos mismos han dispuesto, digamos, para dar cumplimiento en las escuelas, requiere mínimo duplicar todas las tareas de limpieza, mínimo. En realidad estamos hablando de mucho más, y si lo tiene que hacer el mismo personal, estamos complicados. Entonces, esto también, ¿qué es lo que está generando? Que docentes, directivos, preceptores, ahora sean los que tengan que cumplir otras tareas, ¿no? O sea, no solo tienen que sostener la virtualidad y la presencialidad, sino que están tomando tareas propias del control sanitario que no corresponden, porque en el protocolo dicen, bueno, el establecimiento tiene que disponer una persona que esté el ingreso, que controle la temperatura y todo eso. Bueno, ahí ya estás abocando uno, que la tenés que ir rotando. Otras personas que sean las que controlen los recreos, cuando los chicos salen. Otra persona que haga un seguimiento de todos los casos de COVID y registre, que habla, bueno, ahí tenemos, o sea, estamos hablando de todo un cúmulo de tareas que se agregan a este personal. Y también tenemos docentes que son personas de riesgo, que no pueden ir al establecimiento y que no han sido vacunados. Tenemos docentes que están haciendo uso de la dispensa porque son también padres o madres de hijos que no están yendo todos los días a la escuela y que se tienen que hacer cargo. ¿Y con quién cubrimos todo eso? ¿Sí? Cuando estuvo el ministro Graubach, ante mi pregunta, dijeron que los iban a cubrir, que iban a cubrir con suplentes. Bueno, eso no está sucediendo. No está sucediendo. De hecho, se están negando a aplicar y cumplir realmente con las dispensas de todos los docentes. Y lo que está pasando en muchas de las escuelas es que empieza a crecer la presión desde los directivos, digamos, a los docentes presentes para ir cubriendo los baches de aquellos docentes que no están. Entonces ahí también estamos hablando de otra sobrecarga más. Es decir, esto así no se puede hacer. Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Todos queremos volver a la presencialidad. Los docentes somos los que más valoramos justamente nuestra presencia y nuestro contacto con los chicos en forma permanente. Pero no se puede hacer así, a los tumbos, digamos, porque eso es lo que está pasando hoy. Digamos, y el ministerio está ahí, digamos, no haciéndose cargo, diciendo un discurso que es muy distinto al que vivimos en la escuela. A mí me llegan reclamos todos los días. Por ejemplo, también el CIPOL, que es una escuela emblemática de acá de Córdoba, tampoco pudo empezar las clases, y así tenemos un montón de casos. Bueno, en la sesión de ayer solicité el tratamiento sobre tablas de nuestro proyecto de emergencia edilicia para poder dar cuenta de todas estas dificultades que están surgiendo. Bueno, el oficialismo me lo negó, no quiso tratar este tema de tanta urgencia para la sociedad cordobesa, con el argumento de que, bueno, que hacía pocos días que había estado el ministro. Bueno, el ministro estuvo, pero las respuestas no están. Esa es la situación, y por eso estamos insistiendo para que esto efectivamente se haga, porque sí, creo que la crítica es esta, digamos, la salud y la educación son los dos pilares fundamentales de toda sociedad. Y vimos cómo hace pocos días se cayó el techo del Hospital Misericordia, acá en Córdoba, que es una muestra de cómo está la salud de Córdoba, y ahora tenemos esta situación en la escuela de la provincia. Entonces, esto da cuenta de que las prioridades del gobierno son opuestas a las prioridades de la sociedad cordobesa, y bueno, y esto es lo que tiene que cambiar. En el tema de salud, lo que preocupaba al doctor Atienza es el tema de que las maestras no están capacitadas para decidir si el chico puede ser que va a tener COVID o no. Ese fue el tema, ese es uno de los temas principales que dice, a ver, no solamente tienen que ser docentes, sino de que también tienen que hacer un curso inmediato de medicina para saber cómo es la fiebre, qué clase de tos, y los responsables son los docentes. Eso es lo que no se entiende. Sí, es lo que planteaba, esto de que se nos están, digamos, tirando nuevas tareas que no hacen a la tarea docente, y que los docentes no tienen herramientas para poder hacer frente a eso. Entonces lo que corresponde es que, bueno, que haya un personal especializado en cada una de las escuelas, y sí, y eso requiere inversión que el gobierno no está dispuesto a hacer. Como mínimo debería haber capacitaciones
digo, si a lo mejor surgiera por parte de la misma docencia voluntaria, bueno, ver cómo se ordenan, pero tiene que haber capacitaciones para abordar todo esto, eso tampoco existió. ¿Sí? Apenas hubieron algunos talleres en los cuales trataron como comunidad de ponerse de acuerdo, de ver cómo lo podían bajar a tierra en cada uno de los establecimientos. Ahora, después, bueno, aparecen distintas situaciones. Hay directivos que efectivamente son comprometidos con su comunidad, entienden cuál es la situación y, bueno, y van viendo de manera más consensuada cómo se puede hacer, pero hay otros directivos que no, ¿sí? Y que están como les decía hace un rato, presionando hacia abajo para cubrir como sea, y así se pone en riesgo a los docentes, se pone en riesgo a los estudiantes. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Y claro, el ministerio lo que pasa es que se juega, estamos hablando de miles de establecimientos, y bueno, se juega que todos se queden en el molde, que no digan nada, y que se las arreglan como puedan, pero eso no puede ser. Y por eso nuestro rol es estar denunciando esta situación y no permitir que suceda. Porque además a todo esto le tenemos que sumar la discusión salarial que está llevando a cabo el gobierno con el sindicato, y que ustedes habrán visto que están muy lejos de reconocer el esfuerzo enorme que hizo la docencia durante todo el año pasado, el esfuerzo que está haciendo ahora, cómo están devaluados sus salarios, están muy lejos de eso. Entonces, la verdad que da mucha bronca, da mucha indignación que se le dé tan poco valor a la docencia y al derecho de la educación en Córdoba, ¿no? Así es, Luciana. Esta mañana estuvimos entrevistando diferentes directoras de diferentes niveles y siempre en su mensaje quieren pongan en valor a la educación, ¿no? Y yo trabajé hasta septiembre del año pasado y fue mi ministro de Educación, graduar. Realmente fue lamentoso ir dando los discursos porque lo iba cambiando de un momento al otro. Salía de manera pública diciendo que seguía, tenemos que hacer tal cosa, a la semana salía y decía otra. Entonces los docentes estábamos como pelota de ping-pong. Tuvimos que adaptarnos y trabajar sí o sí, que nos bajaban como línea de trabajo a ella, un día, dos. Yo creo que el docente realmente de la Escuela 2020 fue para aplaudir de pie y lamentablemente esta se le reconoció porque lo que más hubiera merecido como premio en esta nueva Escuela 2021 es una pauta salarial realmente que ponga en valor esa educación, ¿no? De escuela con este escenario en pandemia, la cual no fuimos preparados ninguno. Sin embargo, salimos adelante y los alumnos fueron unificados. Es lamentable este ministro Graubar, me parece que son muchos años permanentemente en el cargo, me parece que esto ya no va para más, estoy de acuerdo con vos, Luciana, tiene que haber una renovación de ministro, una renovación de ideas, y bueno, valorar salud y educación con mejores salarios. Y las escuelas sí se pusieron a trabajar a días nomás del reintero del 17 de febrero. Hemos visto en todos los lugares. En los pueblos chicos, como en el nuestro, tenemos la suerte de tener directivos y patronales, más las cooperativas de padres que se pusieron al hombro de la escuela. Entonces los chicos ingresaron por la escuela abierta con las señales, los carteles, pero todo esfuerzos propios. En el discurso de apertura de sesiones, el intendente dijo que el año pasado no les mandó ningún aporte. Ahora, ¿qué hizo el ministro con el aporte 2020 de la anciana? Completamente de acuerdo con vos en todo lo que planteás. Hoy tenemos toda la docencia debajo de la línea de pobreza. Esa es una situación que no se puede sostener y que además se agregan todas las cuestiones de conectividad, de recursos tecnológicos, que también debiera ser provisto por el Estado provincial, porque él es nuestro empleador. Entonces no puede exigir de la manera en la que exigió, y todos los docentes con muy buena voluntad
hicieron lo mejor que pudieron, digamos, el año pasado. Ahora, ¿hasta cuándo? Digo, porque ahora anuncian con bombos y platillos algunas notebooks para los estudiantes. Bueno, viste los precios. Que a cualquier docente se le hace imposible comprar hoy una computadora con el precio que tienen, y no hay ningún tipo de, digamos, de facilidades para que lo hagan, y no corresponde que lo tenga que hacer el docente. Digamos, esta situación, digamos, evidentemente, si la modalidad va a ser mixta, y si la virtualidad llegó para quedarse, digo, como para seguir utilizando, bueno, entonces tiene que haber recursos que realmente los provea el Estado provincial. Eso es lo que corresponde, ¿sí? Tanto para los docentes y también para todos los estudiantes que han estado, digamos, con muchas dificultades, porque ese es otro aspecto que no nombramos, y en el cual también lo que dice el Ministerio es muy distinto a lo que está pasando en las escuelas. Cuando estuvo hace unos días Grabovac, también con Delia Provinciali, las cifras que ellos reconocen de desconexión, digamos, de estudiantes, son muchísimo más bajas de las que efectivamente son. Si uno hace un relevamiento en las escuelas, el nivel de desgranamiento está por encima del 60%. Y ahora sacaron un nuevo memo, ¿sí? que está estira un mes más, ¿sí? Esto para ver si logran recuperar a algunos estudiantes que no pierdan el año, porque el nivel es altísimo de los que han quedado en el camino el año pasado. Entonces, ahí también ha habido mucha improvisación, muchas idas y venidas, poca consulta, o en realidad nula consulta a la docencia de cómo encarar esta situación. Entonces por eso toman estas decisiones, que primero te sacan un memo, después sacan otra resolución que es contraria a lo que acaban de hacer. Eso fue lo que caracterizó todo el 2020. Y lo que pasa es que encima también el hilo se corta por lo más delgado, porque lo que han resuelto es que aquellos estudiantes que no pudieron digamos, estar por encima de un 30%, digamos, de vínculo pedagógico con la escuela, pierde el año 2020. Y eso tampoco puede ser en estas condiciones, porque si ustedes me dijeran, bueno, pero el Estado los fue a buscar, les dio, digamos, recursos, y es una cuestión de ellos que no se pudieron conectar, bueno, perfecto. Ahora sabemos que no es así, sabemos que el Estado estuvo ausente durante todo el 2020. Entonces hoy se está castigando a los sectores más vulnerables. Y justamente lo que nosotros buscamos desde la educación es ser un factor igualador de oportunidades, no otro factor más de segregación social. Entonces, claro, aquellos estudiantes que podían disponer de una computadora en su casa, que podían hacer las tareas y todo eso, bueno, lo pudieron sortear de una mejor manera. Pero, ¿y todos los demás? ¿Qué pasó con todos los demás? Y ahí el Estado provincial les falló. Y eso no lo podemos dejar de decir. Luciana, yo no entiendo, ¿no? A lo mejor vos me lo sabés explicar. Se cerró la paritaria nacional en 34,6. Kicillof en 34 o en 32. Y acá en 17,5 o un poco más. Sí, en realidad ahí lo que se dispone en la paritaria nacional es un salario de referencia, estamos hablando de un piso mínimo, que siempre tiene un porcentaje más alto, porque justamente estamos hablando de pisos muy bajos, en los cuales la provincia, por lo general, siempre está por encima de ese nivel salarial, ¿sí? Ahora se supone que se debería en cada paritaria mantener los porcentajes si uno no quisiera perder. Claramente, igual estamos hablando de una paritaria semestral, eso es uno de los... es lo que ha dispuesto, digamos, el gobierno, y las conducciones sindicales han aceptado, de solamente discutir salarios por 6 meses. Lo cual, bueno, eso puede ser considerado de distintas maneras, porque sabemos que estamos en un escenario cambiante y es importante que la paritaria se mantenga abierta, pero en el caso, digamos, de este gobierno, sabemos que eso implica que recién en octubre estén discutiendo algunos puntitos más, que después nos terminan llegando en noviembre y diciembre, y lo que es peor, en formato de bono, en negro. Eso es lo que hace el gobierno, y que lamentablemente las conducciones sindicales
aceptan. CEP ya acordó, es lo que hace siempre, está liderado por un legislador oficialista, que es PM, entonces siempre acuerda para tratar de encorsetar el resto de los sindicatos. Ahora la conducción de UPC termina aceptando condiciones que no corresponden, porque fíjense, largaron el año diciendo nosotros vamos por lo perdido en el 2020. ¿Sí? Bueno, como mínimo estamos hablando de un 8%. Ahora, eso del 2020, pero nosotros veníamos acumulando pérdida año tras año, y eso va quedando en el olvido, ¿no? Entonces, por eso es como se está devaluando nuestro salario. Y dijeron, bueno, nosotros vamos por el 8% más la proyección de inflación de este año. Y ahora la conducción quiere agarrar lo que es esto, que se está recuperando menos del 3%. ¿Sí? Entonces, la verdad que da mucha bronca porque también la conducción sindical se aprovecha de esta situación de vulnerabilidad, donde, digamos, a los docentes se les está complicando muchísimo poder establecer acciones colectivas, digo, porque recién se está volviendo y a cuentagotas a la actividad en las escuelas, todo muy fragmentado, ¿sí? No se puede encontrar con sus colegas, o sea, estamos en una, y bueno, ni hablar de todo el 2020, donde prácticamente estábamos todos recluidos en nuestras casas. Entonces, eso es usado por la conducción para achatar aún más, para no pelear por lo que corresponde. Y la verdad que nosotros creemos que debería ser todo lo contrario, porque la pandemia lo que hizo en muchos aspectos es desnudar de una manera mucho más descarnada en algunos casos, pero también más clara, ¿no? Como es la cuestión de la docencia, del valor que tiene nuestra tarea, ¿no? Y en todo sentido, digo, porque no es solo en relación a la cuestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy muchas familias, bueno, y por eso también han vuelto las clases, ¿no? Hay una presión social porque los padres y madres ya no saben qué hacer con sus hijos en las casas, porque efectivamente tienen que salir a trabajar para poder llevar el pan a su mesa, y bueno, y la realidad es que los chicos y chicas pasan muchas horas en las escuelas, es su segundo hogar, es el lugar de contención donde no solamente van a aprender, sino también tienen esa relación con sus pares. Bueno, es importante poner en valor a la docencia y a la escuela como institución, digamos, fundamental de la sociedad, ¿no? Y bueno, hoy se están viendo de manera mucho más cruda, digamos, todas las deficiencias de ese sistema educativo, y la verdad que los gobiernos siguen sin querer reconocerlo, ¿no? Porque acá, digo, porque también tuvimos que ver en la apertura de sesiones del lunes, en el cual Fernández dio su discurso en el Congreso y llamó a todos los que estaban presentes a aplaudir a quienes habían hecho un esfuerzo con la pandemia, personal de salud, docentes. Y la verdad que eso genera mucha bronca, porque que te aplauda la gente es una muestra de reconocimiento. Ahora que los funcionarios, que aquellos que toman las decisiones, quienes votan los presupuestos, que llegan a educación, a salud, se dediquen solo a aplaudir y después hagan otra cosa, es una burla. Es una burla. Nosotros buscamos otro tipo de reconocimiento, porque es concreto. El personal de salud no puede estar, bueno, ay, sí, qué bueno lo que han hecho en la pandemia. Al personal de salud hay que tratarlo como corresponde, con salarios dignos, con salarios en blanco, porque tenemos un montón de trabajadores en una situación de precariedad tremenda. Monotributistas son, sí. Sí, hay monotributistas o hay contratados temporales, ¿sí? Que hoy están y mañana no están. Entonces, eso no puede ser. Entonces tenemos el personal de salud además con pluriempleo, deambulando por distintos hospitales y clínicas, porque solo así pueden llegar a fin de mes, y en una situación como esta también hace que se multipliquen los contagios. Entonces, bueno, ahora por lo menos se está llegando con la vacuna el personal de salud, pero la docencia no, todavía no está vacunada la docencia, y lo están haciendo ir a trabajar y a poner el cuerpo en las escuelas y exponerse. Entonces, creemos que todo eso se tendría que haber garantizado antes de traer, digamos, o de llegar a este regreso,
Porque además, si el gobierno hubiera hecho lo que correspondía el año pasado, bueno, a lo mejor hoy estaríamos en condiciones de arrancar bien. Ahora, todos los meses de pandemia, digo, porque el gobierno le echa la culpa a la pandemia, pero salvo el primer mes de cuarentena estricta, después estaba habilitada la obra privada, la obra pública, eran los mejores meses para meterse en las escuelas a hacer los arreglos, las refacciones necesarias, donde no había personas, no había problemas de horario, digo, porque esas son todas cosas que después uno tiene que ver cuando hay actividad en las escuelas. O sea que todos esos meses se desperdiciaron, que es cuando tendrían que haber estado presentes para hacer, para que hoy todas las escuelas estuvieran en condiciones, pero por supuesto que no. La plata, imagínense, si fue desviada durante los 10 años anteriores, el año pasado fue todo a pagarse la deuda provincial, todos los bonistas extranjeros, porque esa es la prioridad del gobierno, es lo único que le preocupa al gobierno, y la deuda interna que tenemos con nuestra sociedad sigue sin saldarse. Esa deuda interna está en un default crónico, y ese default parece que no le preocupa a nadie de los que están arriba. Totalmente de acuerdo. Luciana, muchísimas gracias por la atención. Miriam, ¿te queda algo? No, muy completo, y cuando hablaba de necesidades de los estudiantes, lo veo también acá. Alumnos que han ingresado en la escuela pública y en un secundario, fue motivo de risa por cómo fue vestido. Les faltaba hasta el calzado, Luciana. Tuvieron que ponerse las madres que vieron esa situación, y a través del Facebook abrieron cuentas en librerías y en lugares donde vendían zapatillas, ropa, para que ese niño, el día martes, y empezaba primer año, creo, pueda ir calzado, vestido y básico en útiles. Y eso pasa, y eso no se ve, Luciana. No se ve los políticos caminando por la calle. Nosotros somos una radio que decimos lo que vemos y describamos con la verdad, y por eso entrevistamos a legisladores que es la situación, que no nos callamos, porque cuando salimos a recorrer la ciudad, eso ofrece muchísimas necesidades. Entonces, si lo vemos nosotros porque salimos a caminar ahora, o porque prestamos atención a las necesidades del pueblo, ¿cómo no lo van a ver porque están a cargo de la gestión? Es como decir, no, yo no necesito aplaudir a un secretario porque hizo bien su labor. Fue elegido por el pueblo, tiene el cargo y tiene un sueldo. Y es su obligación. ¿Vos escuchás las aperturas de sesiones de todos los pueblos? Y cuando termina de hablar el intendente, te quedás pensando, che, estamos viviendo en Noruega, en Suiza, ¿viste? Está todo bien, no hay pobreza, y después tenés pibes que van descalzos al colegio. No es justo, no es justo. ¿Te das cuenta? Entonces yo te entiendo a vos tu posición, porque además de legislador sos docente, pero sos un legislador que pelea por su gente. Eso debería de hacer el gremio hoy. Eso debería de hacer UPC. Eso debería de hacer Montserrat. Y toda la gente que lo rodea que hace bien poco. Luciana, quiero que vos respondas a esto, porque uno discute mucho con la historia que cada persona pone en su pensamiento, y en particular un amigo que tengo en el WhatsApp, se hace enojado porque a la gente pobre, humilde, siempre hay que darle, que espera que se le dé la comida, que se le dé la ropa, el calzado. ¿Por qué no se le da trabajo a la familia si solucionamos esto? Esta es una lucha desde que yo tengo uso de razón. Pero mientras tanto, si los gobiernos no generan trabajo, ¿vas a dejar a esos chicos sin comida, sin calzado y sin útiles? No, por supuesto que no. Yo creo que ahí se combinan, digamos, dos reclamos, ¿no? Por un lado, resolver lo urgente, porque efectivamente, digamos, son personas que no han tenido las mismas oportunidades, ¿sí? Ni tienen las mismas posibilidades, y hay derechos que han sido conquistados de manera colectivamente para toda la sociedad, que es el derecho a la educación, a la alimentación saludable, a una vestimenta digna, a un trabajo digno. Entonces, el Estado está para garantizarlo, ¿sí? Entonces, si tenemos personas que no pueden acceder a ese recurso, bueno, de alguna manera hay que suplirlo. Ahora, la discusión es
cómo nosotros generamos las condiciones estructurales para que, como bien decís vos, tengan un trabajo digno, porque ese es el reclamo. La gente no quiere vivir de arriba, quiere, sí, con su trabajo, poder vivir dignamente. Pero ¿qué pasa, digamos, a quienes están en los gobiernos y que, por supuesto, como acceden a privilegios y demás, se mantienen y se perpetúan en el poder lo más que puedan? Bueno, a ellos les sirve tener un sector que tenga este grado de vulnerabilidad. Yo lo denuncié cuando se discutía el presupuesto provincial en diciembre pasado, donde ellos mismos hacían un gráfico, porque lo presentaban como un presupuesto, digamos, en el cual se aumentaba el gasto social. Ellos dicen gasto social, ¿no? Que es todos estos recursos que son volcados a algunos sectores vulnerables. Y hacían un gráfico donde se mostraban los últimos años de cómo había ido variando. Bueno, el gráfico era así, era una viborita, y, oh casualidad, uno veía, cuando subía, año electoral, cuando bajaba, año no electoral, subía, y así, y así. Entonces, quedaba bien clarito cómo es la cosa, cómo utilizan esta vulnerabilidad de la gente en años electorales para poder, digamos, obtener votos a cambio y demás. Entonces, bueno, terminan siendo funcionales, ¿sí? Todo Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Luciana, de todo corazón, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, pasaba